Amigos, seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Vámonos con los videos, con las declaraciones de los protagonistas. Claudia Sheinbaum haciendo eco a lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer durante su discurso de un aniversario más de la Revolución Mexicana. Claudia Sheinbaum promueve precisamente esta creación de los trenes de pasajeros o el regreso de los trenes de pasajeros. Vamos a ver si los compañeros del equipo de producción rescatan precisamente estas declaraciones de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, precandidata única. Calmados, señores, calmados, calmada la venada, que vamos deprisa. Precisamente sobre el regreso de los trenes de pasajeros, esta es la precandidata única de la coalición Juntos Hacemos Historia, PT Verde Morena. ¿Cuál fue? México-Veracruz. ¿Hay alguien aquí que haya viajado en aquel tren? Pues les voy a decir una cosa. Vamos a rescatar el tren México-Veracruz para pasajeros. Veracruz, Coatzacoalcos. México, Puebla, Veracruz, Veracruz, Coatzacoalcos. Y de Coatzacoalcos al Tren Maya. Bueno, pues ahí está la precandidata única de la coalición Juntos Haremos Historia, PT Verde Morena, hablando del regreso de los trenes de pasajeros ayer en el inicio de su precampaña en Veracruz. Saludo con mucho gusto, con mucho respeto, con mucha admiración a nuestro querido amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, quien viene ahora sí que solito a dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, César? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, Vicente, un placer estar aquí contigo, como siempre. Oye, César, pues otra vez la tunda del presidente a los ministros, sobre todo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que parece que la Virgen le habla o se le olvidó o se nos está haciendo, vamos a dejarlo ahí, con la promesa de que los miles de millones de pesos en los fideicomisos se iban a destinar para los damnificados luego del paso del huracán allá en Guerrero. Mira, lo que pasa es que aquí sí entiendo que es una parte compleja, porque quienes están haciendo valer los amparos son un grupo parlamentario y el supuesto, o más bien el sindicato de trabajadores del Poder Judicial. Y aunque la ministra Norma Piña diga que ella está de acuerdo, pues, representando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco puede obligar a las personas que hicieron valer esos recursos vía amparo, ¿no? Parecería que la trato de justificar, pero no es así. O sea, la ley es de esa forma. Con que una sola persona que promovió un amparo, que tenga un interés legítimo, no se desista, por más que la ministra quiera que se pueda llevar a cabo, la realidad es que no se puede dar. Esta es la parte que hemos platicado muchas veces, Vicente, de que nuestro sistema legal es legaloide más que justo. Y ese es un grave problema que la mayoría de las personas hemos visto de por qué la impartición de justicia no es expedita como nosotros deberíamos de pensarlo. ¿Por qué? Porque en la lógica de cualquier persona sería que si la presidenta de la Corte está de acuerdo y ya otorgó y refrendó el compromiso de que estos fideicomisos sean utilizados los recursos para apoyar a la población de Guerrero, pues nosotros pensaríamos que de facto se tendría que dar. Pero como hay personas que se consideran que son afectados por la desaparición de estos fideicomisos, pues ellos fueron y promovieron los amparos. Y hasta que no resuelvan estos jueces, de acuerdo a
suspensión provisional y posteriormente la definitiva, por más que ella diga que sí quiere, hasta que no se agote ese procedimiento. Y para mí a lo mejor es algo muy lógico como abogado, ¿no? Pensarlo de esa forma, pero la verdad es que para la mayoría de las personas dirían, bueno, pues entonces sí o no, estamos jugando. Pero se supone que la independencia judicial le da la potestad a estos jueces de resolver sin presiones externas, ¿no? Entonces parecería el mismo juego de que por un lado te digo sí, no hay ningún problema, y por el otro, bueno, pues con la supuesta autonomía judicial, estar esperando a lo que resuelvan estos jueces. Oye, César, ¿cómo tiene flancos abiertos el presidente Andrés Manuel López Obrador en aras de la transparencia, de la honestidad? Pues ha desnudado a más de uno luego de las investigaciones de Nancy Flores que presenta en la revista Contralínea. Queda evidente esta falta de autoridad moral también en el INAI, en el Instituto de la Transparencia. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de estas cochinadas, y ya pido tu opinión porque ahora resulta que todos están renunciando a su tarjeta corporativa, la American Express, luego de que se diera a conocer que uno de los excomisionados andaba pagando en un table, en un tugurio, pues los tragos, dice, no sé si otra cosita, pero bueno, vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente. Pues lo de siempre, ¿no? Consideramos que durante el periodo neoliberal o neoporfirista, para la aplicación de la política de pillaje, crearon organismos fachadas, parapetos, para simular de que iba a haber honestidad y transparencia. Todo aparente mientras saqueaban al país. Eso fue lo que hicieron. Utilizaron de excusa las llamadas nuevas políticas públicas. Surgió la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, con la diferencia de que la sociedad civil se la apropiaron los oligarcas, la élite del poder, y empezaron a hablar de autonomía y de independencia, todo un discurso muy truculento, al grado que crearon, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, este Instituto de la Transparencia. Y cuando nace el Instituto de la Transparencia, con Fox, lo primero que resuelven es mantener en secreto la lista de los empresarios que habían sido beneficiados con la condonación de impuestos. Y luego viene lo de Odebrecht. Esa empresa brasileña que soborna a autoridades en toda América, detienen al dueño, al señor Odebrecht, en Estados Unidos, declara, da a conocer a qué gobierno le había dado dinero para obtener contratos. Desde luego se incluye a México. En otros países van hasta presidentes a la cárcel por ese escándalo y aquí no pasa nada.
Pero no solo eso, el Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto el expediente de Odebrecht, México. Solo con Andrés Manuel López Obrador nos estamos enterando de todas estas cosas, mi querido César. Por eso hablo de muchos flancos abiertos. Por eso no lo quieren en el INAI, por eso no lo quieren en el Tribunal Electoral, por eso no lo quieren. Pero Te dejé de escuchar, Vicente. No sé si tú me escuches a mí bien. Yo te dejé de escuchar. No te escucho. Yo no te escucho a ti. Ya, ahora ya te escucho, porque te dejé de escuchar. Pues quién sabe qué harían los compañeros, andan metiendo el dedo los compañeros de producción, mi querido César. ¿Qué pasó, pero bueno, compadre? Yo no me meto en cuestiones internas de sin censura, yo no tengo nada que ver. Oye, fíjate, el presidente lo ha dicho correctamente. El problema no son los órganos autónomos, el problema es este grupito de personas que se han apoderado de las instituciones, ¿no? ¿Te acuerdas que ya lo habíamos comentado la semana pasada, que yo felicitaba mucho a Nancy Flores y a Contralínea por el trabajo de investigación que habían realizado? Esto de que renuncien a la tarjeta corporativa, bueno, pues es una burla. Ellos deberían de renunciar al cargo que tienen en el INAI. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se ha utilizado para que estas personas se den vida de reyes, cuando la realidad, como bien lo dice el presidente, a ver, el INAI cuando fue creado posiblemente con una buena intención y a lo mejor sí dio resultados en ciertos aspectos, pero en muchos otros fue utilizado única y exclusivamente para manejar la información que a ellos les interesaba como a ellos les interesaba. Ahora sí que el estar utilizando el dinero público para pagar los privados, pues vino a destapar toda esta cloaca, ¿no?, de corrupción que se estuvo llevando ahí y que no nos hubiéramos enterado si el presidente no lo hace público, de acuerdo a la investigación que hace Contralínea, ¿no?, y a la periodista Nancy Flores. Pero como esto hay muchísimas cosas, Vicente, y es completamente cierto. A ver, supuestamente la sociedad civil es un grupo de personas de clase media alta o de clase alta que están siempre apersonados o ligados a lo que era el PRI, a lo que era el PAN, a los gobiernos anteriores, y son los que están en estos órganos autónomos. Lo vimos con el INE en su momento también, y curiosamente son ellos los que salen a hablar que tiene que existir una democracia en el país, pero única y exclusivamente para los temas que a ellos les interesan. ¿Por qué? Porque tratan de ser contrapesos para el gobierno, y la institución como tal estaría bien que fuera un contrapeso, siempre y cuando fuera parejo, ¿no? Imagínate si no hubiera sido gracias a este trabajo periodístico que realiza Contralínea, jamás nos hubiéramos enterado de lo que estuvo pasando. Aquí tendrían que renunciar estas personas a los puestos que tienen después del escándalo que se está demostrando que todos ellos han estado utilizando el dinero del pueblo de México para estar realizando gastos de carácter personal al grado de llegar a ir a un table dance. O sea, esto ya es el colmo del cinismo, ¿no? Es como ahora Verástegui que anda por ahí dándose golpes de pecho, y ya escuchamos ahí a tu amigo Pedro Ferriz, que ya salió a destaparle todas las cochinadas que estuvo haciendo en su momento, ¿no? Entonces, así de ilógico. Pero en los políticos mexicanos no podemos pedir otra cosa, Vicente. Si hay personas que son priistas de toda la vida, que después brincaron al PAN, al PRD, y ahora los ves que están buscando una precandidatura por Morena, bueno, pues aquí en México puede pasar cualquier cosa, ¿no? El chapulineo es impresionante. Ahora el problema es que nosotros nos dejáramos. La gran ventaja que tenemos es que en México ya la sociedad está muy politizada, ya no es tan fácil que le vendan espejitos, ¿no? Entonces creo que es importante por ahí también
que siempre estemos atentos y que veamos de dónde viene la información y cómo es, y no dejarnos ir con lo que este grupito de pseudointelectuales especialistas en diversos temas que resulta ahora que son todólogos, empiezan a salir en cascada, empiezan a manejar todos, ¿no? La misma noticia para tratar de hacer una realidad cuando vemos que la realidad es distinta. Es un grupo de personas que entre ellos mismos nada más se andan rotando los puestos, que utilizan el presupuesto del INAI para poderse dar vida de reyes cuando la realidad es que no les interesa hacer el trabajo que les corresponde. Oye, César, hablando de especialistas, tú eres especialista en los temas militares y vuelves a retomar el tema para escribir tu columna en La Silla Rota. Hoy veo los mitos y realidades del militar en momentos en que hay militares caídos en emboscadas por el crimen organizado, en momentos en que pareciera no apreciarse la labor que está realizando el miembro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. ¿Por qué no nos hablas de este tema que es delicado, pero que es necesario abordar? César, desde tu trinchera como especialista, tú conoces de estos temas. Sí, Vicente, mira, independientemente de que es el gremio en el que yo me crié toda mi vida, en el que formé parte, en el que mi padre estuvo ahí, que me he dedicado durante décadas al litigio en materia penal militar, la realidad es que no se valora realmente el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas en este país. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ellos no deberían de estar realizando funciones de seguridad pública, pero derivado de el desastre que cometieron todos estos gobiernos anteriores en desmantelar la función policial, pues nos vimos en la necesidad de echar mano de las Fuerzas Armadas para, pues obviamente, salir a afrontar un problema tan grave como es la inseguridad y los grupos criminales que hay en este país. Pero muchas veces no se valora, y retomo una columna que escribí hace algunos años, en donde digo que me gustaría que un día sin militares el país estuviera para que se diera cuenta y le dieran realmente valor al trabajo que ellos realizan. La gente a lo mejor tuvo conocimiento que en días pasados hubo un ataque directo contra elementos militares en el estado de Jalisco por parte de un grupo criminal que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde lamentablemente fallecieron 3 elementos militares en este ataque directo y 3 más quedaron lesionados de forma grave. Lo que no se han puesto a ver y lo que muchas veces los pseudo especialistas, y digo pseudo porque sí hay especialistas serios, pero hay pseudo especialistas que en sus análisis dicen que la capacidad de fuego de los grupos criminales tiene que compararse con el de las Fuerzas Armadas. Y no es así. Cuando nosotros tenemos que entender que la última línea de defensa que tenemos en nuestro país es el Ejército y la Marina. Y cuando nosotros vemos que hay ataques directos en contra del personal militar de esa forma, con esa ventaja por parte de grupos criminales, tenemos que entender que si nosotros no vemos cuál es la problemática real de lo que se está dando, que como sociedad participemos también en cuanto al trabajo que nosotros tenemos que realizar como coadyuvantes, denunciando estos grupos criminales de forma anónima, ¿no? Hay muchísimos teléfonos de contacto por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Nosotros tenemos que apoyar al personal militar porque los grupos criminales cada vez se han ido empoderando más, se han ido enquistando. Desafortunadamente han tomado control de muchas de las policías municipales, muchas de las policías estatales, porque además no tienen las estructuras ya muchas de estas instituciones. Y es muy grave que no se valora el trabajo que hace el personal militar, que no se valora el trabajo que está realizando la Guardia Nacional, porque incluso hay muchísimos policías honestos que no están dispuestos a hacer su trabajo porque no tienen las herramientas ni tienen el apoyo para poderlo llevar a cabo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta del gran esfuerzo que realiza el personal militar, el cual no cría a sus hijos por estar cuidando a los nuestros, donde no puede estar con su familia, porque se la pasan desplegados gran parte del año, porque las jornadas de trabajo son de 18, 20 horas diarias, para ellos salir a arriesgar la vida y la libertad para brindarnos a nosotros seguridad, pues creo que estaríamos ahora sí que completamente locos. Y yo puedo entender que a lo mejor no les guste y que hablen de temas que desconocen como la militarización del país, cuando lo que estamos viendo es la policiación de las Fuerzas Armadas en México y en gran parte del mundo, porque no solo es México, es un fenómeno que se está dando en diferentes partes del mundo. Creo que es muy importante que valoremos el esfuerzo y el trabajo que realizan para tratar de protegernos a nosotros como sociedad, porque con un solo día que este país no tuviera ejército,
Marina o Guardia Nacional, nos daríamos cuenta que los grupos criminales irían incluso a tocarte a tu casa para decirte que le tienes que pagar un derecho de piso por vivir en tu casa. Entonces creo que valdría la pena que se valorara también el trabajo y el esfuerzo que realizan todos estos hombres y mujeres de honor y que arriesgan la vida y la libertad todos los días para protegerlos a todos, Vicente. Y bueno, es importante señalar que en estas labores de seguridad, pues son vitales. Los números parecen darle la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener a las Fuerzas Armadas coadyuvando en labores de seguridad y en este cambio de estrategia de no mátalos en caliente, sino abrazos, no balazos. Y qué bueno que lo pones así de claro. Si no estuvieran los miembros de las Fuerzas Armadas, si así la cosa está como está, nos estaría llevando, permíteme la expresión, la chingada, César. Sí, porque además nos hemos dado cuenta que hay diferentes entidades federativas del partido que me digan, aquí no es que si uno, que no, hay diferentes entidades federativas en donde los grupos criminales tienen mayor fuerza de poder, de respuesta, de capacidad de reacción, de capacidad económica, incluso de influencia política y policíaca. Entonces creo que es muy importante que veamos el esfuerzo que está realizando el personal militar, cuando aparte son a los primeros que son defenestrados, que son atacados, que son procesados, porque ahora resulta que con un video una persona inventa una historia y terminan saliendo 10,000 expertos en realizar dictámenes de hechos que no suceden, que es lo que desafortunadamente les he dicho. Durante tantos años en este país los medios de comunicación inventaban inocentes o culpables que ya están acostumbrados a seguir inventando historias cuando no es así. Los elementos del Ejército, los elementos de la Marina y de la Guardia Nacional son los más endebles, aunque pertenecen a las instituciones más fuertes de este país. ¿Por qué? Porque ellos aparte están regidos por leyes especiales que no solo los procesa y los penaliza como a cualquier ciudadano mexicano, sino que además pertenecen a un fuero especial. Por lo menos la Guardia Nacional todavía en lo que termine este año será así, porque a partir del 1 de enero del próximo año formará parte ya nuevamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia. Pero todavía este año ellos siguen estando sujetos a las leyes y reglamentos militares. Entonces, pues imagínate, vale la pena que se pueda llevar a cabo el apoyo, el saber el esfuerzo que ellos realizan y también entendiendo, porque es muy fácil salir a decir, es que abrazos, no balazos. A ver, se ha tergiversado el abrazos, no balazos. Siguen existiendo más de 200 elementos militares que se encuentran procesados y sentenciados en diversas cárceles militares y federales en este país por la estúpida guerra contra el narcotráfico que ordenó Felipe Calderón y que la continuó Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que sucedió en aquel entonces siguen pagando ellos las consecuencias, eso sin contar todos los elementos militares que perdieron la vida y todos los civiles que perdieron la vida en ese fuego cruzado y que ellos decían única y exclusivamente que eran daños colaterales. Por lo menos ahora se dice de forma clara. Si hay una agresión, por supuesto que va a haber una respuesta. Primero es abrazar a tu hermano. ¿Para qué? Para no violentar derechos humanos, para no matarlos en caliente. Primero disparo, después averiguo. No. Que no se tergiverse, ¿no? Por supuesto que yo te lo he dicho abiertamente, mi querido Vicente. Yo no puedo ver que a un militar, a un marino, a un elemento de la Guardia Nacional, ni siquiera a un elemento policíaco, le disparen, pierda la vida. ¿Por qué? Porque es un gremio en donde yo me crié, porque soy abogado penalista, porque me toca convivir con ellos. Por supuesto que hay malos elementos, como en todas las instituciones, pero por lo menos en el Ejército y en la Marina son los menos, y sí salen a arriesgar todos los días la vida. Entonces, claro, no es tampoco para que les pongamos un monumento, pero sí por lo menos que les agradezcamos el esfuerzo del trabajo que están realizando, porque no es su función primordial. Ellos han tenido que irse adaptando, y por eso la creación de la Guardia Nacional, que esperemos que nuestros hijos y nuestros nietos les toque esa Guardia Nacional que se creó en este sexenio y que ya las primeras generaciones de elementos de la Guardia Nacional ya se graduaron, que ahora sí ya vamos a tener guardias nacionales profesionales que fueron desde el principio entrenados para que tengan proximidad social. Entonces veamos los resultados que se empiecen a dar, porque con un solo día, como les digo, un solo día que no estuvieran las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, se darían cuenta de lo importante que son. Oye, César, tú que eres hombre de leyes, ¿cómo funciona esto de las investigaciones? ¿Cómo le llaman cuando se tiene que abrir un expediente por
¿cómo le llaman las autoridades? Carpeta de investigación. Sí, pero se tiene que abrir noticia criminal. Porque estoy viendo declaraciones de políticos que deberían de llevar a las autoridades a abrir una carpeta por automático, no sé cómo se le llama en el mundo. Noticia criminal. Bueno, fíjate que hace unos días fue Adrián Rubalcaba, el priista o expriista que deja el PRI porque se pelea con Alito Moreno porque no le dan la candidatura del Frente Guango opositor y se la dan a Santiago Taboada, que dice que eligieron a un candidato con vínculos criminales o relaciones criminales. Yo digo, ¿y la autoridad no es suficiente para que abra una carpeta de investigación de oficio? Es lo que andaba buscando, de oficio. Bueno, pues hoy Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, amiga cercana a Adrián Rubalcaba, hace declaraciones también muy fuertes en conferencia de prensa. Pone en pausa, ojo con esto, Sandra Cuevas pone en pausa su relación con el Frente Guango opositor, señala que no se va a ir a Morena, pero dice que en la alianza opositora del PAN, PRD y PRI se designan candidatos por dedazo y pactan con el crimen organizado. No lo estoy diciendo yo, no lo digo yo como en el segmento del presidente Andrés Manuel López Obrador, César, lo dice Sandra Cuevas. Denuncia, entre otras cosas, que cuando ganó la alcaldía, los presidentes del PRI, PAN, PRD le pidieron de manera irregular plazas, posiciones en direcciones y presupuesto, y que rompió con todos los partidos, que no la quisieron como candidata a la jefatura de gobierno y que la trataron mal tanto Jesús Zambrano como Alito Moreno. Pero me llama mucho la atención, por eso pregunto sobre estas carpetas que yo me imaginaría deberían de ser de oficio. En el PRI, en el PAN y en el PRD se designan candidatos por dedazo y también pactan con el crimen organizado, César. Mira, de entrada ahí, de oficio, se tendría que iniciar una carpeta de investigación por noticia criminal. ¿Qué significa esto? Cuando tú te enteras por cualquier medio que se pudo haber hecho una conducta con apariencia de delito, tendrías que iniciar una carpeta de investigación de oficio. Pero incluso lo que dice Adrián Rubalcaba, él es muy claro, porque en el comunicado él menciona, y en esta entrevista que da a diferentes medios de comunicación, que, pues, por supuesto que el candidato del PAN está ligado a un grupo político panista que han estado en la alcaldía Benito Juárez, anteriormente a delegación, en donde ellos ya son delincuentes confesos que llegaron a un acuerdo, ¿no?, con la fiscalía, en donde ya existe incluso una reparación del daño y que él pertenece a este grupo político. Entonces, ya sabemos y tenemos conocimiento de que efectivamente él sí pertenece a un grupo político en donde hay personas que incluso ya existe una sentencia en donde ellos se declararon culpables. Eso queda completamente claro. Pero lo que me estás comentando de Sandra Cuevas, eso da para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciara de oficio una nueva carpeta de investigación por noticia criminal respecto a estos hechos que ella está denunciando de forma pública, en donde dice que los presidentes de los 3 partidos de oposición llegaron a pedirle dinero, presupuesto y a imponerle qué personas iban a trabajar en diferentes puestos de la alcaldía. Por supuesto que se tendría que iniciar. Y entonces vamos a caer en el supuesto, ¿no? Recordemos que Margarita Zavala, ¿a quién denuncia? Si recordamos eso, ¿a quién dice que es un delincuente, que se robó recursos? A quien ahora están utilizando para que sea candidato a la Ciudad de México, cuando de entrada pues ya está iniciando con 30 puntos abajo que Clara Brugada, ¿no? Entonces pues queda completamente claro que la gente ya no se chupa el dedo, pero que entendamos que esta parte perversa de la política, porque muchas veces se dice que en México se politizan asuntos, se judicializan asuntos políticos. No, señores, en este caso hay un político que está cometiendo un delito, más bien es un grupo de políticos que están cometiendo un delito y que tiene que ser la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Incluso por ahí la FEPADE también podría
y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de México, si es que parte de esos recursos se le pidieron también para campañas políticas. Entonces, creo que hay una serie de carpetas de investigación de oficio que ya se tendrían que haber iniciado para que no vengan con el pretexto de que la Fiscalía se utiliza para ir en contra de opositores políticos. Aquí hay una denuncia directa y de forma clara, ¿no? Bueno, no vamos muy lejos, solo para cerrar, Sandra Cuevas dice que no hay que señalar a Morena, así lo dice Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, cuando la alianza es peor, cuando en la alianza son peores. No sé si ya tengan las declaraciones, compañeros, vamos a ver, escuchar a Sandra Cuevas despotricar contra el PRI, el PAN y el PRD en conferencia de prensa hace un rato. No señalemos a los de enfrente, no señalemos a Morena, cuando aquí se está haciendo lo mismo, cuando en la alianza se está haciendo lo mismo. No digamos que el presidente eligió a los candidatos, que todo es por dedazo, cuando en la alianza están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No digamos. Válgame Dios. No señalemos cuando se no pelean las comadres, se conocen las verdades. ¿O cómo iba esa frase de mi nana, que en paz descanse? Se pelean las comadres, conózcanse las verdades, mi querido César. Para cerrar, que no le tiren al presidente, que no le tiren a Morena, si aquí estamos igual o peor, dice Sandra Cuevas en referencia al Frente Guango opositor. Me parece que fue Mario Delgado quien dijo esta frase que creo que fue muy correcta. Dice que cuando se reparte mal el botín, se arma un motín, ¿no? Y la verdad es que creo que es muy acertada el comentario, porque ve cómo en el pleito que ellos tienen de forma interna, ya vinieron a relucir todas estas imputaciones de quienes hace una semana eran pues aliados políticos, ¿no? Y que ahora nos podemos dar cuenta que ya hay acusaciones, que ellos conocen exactamente qué es lo que sucede, cómo sucede, y que no se vaya a decir el día de mañana que si estas denuncias o se inician las carpetas de investigación de oficio por noticia criminal y terminamos viendo que se ejerce acción penal en contra de algunas de estas personas, se diga que está utilizando la fiscalía con fines políticos. Cuando ahí están las denuncias, mi querido Vicente, y ahora sí que es como cuando Margarita Zavala denunció, se inician las investigaciones y posteriormente se enojan y se molestan. ¿Te acuerdas quién denunció a Ricardo Anaya? No fueron los mismos panistas que posteriormente estaban pidiendo que no se hiciera un uso faccioso de la fiscalía en contra de él, cuando ellos fueron los que presentaron las denuncias en contra de Ricardo Anaya. Exactamente pasa lo mismo aquí, mi querido Vicente. Pues mi querido César, nos van a seguir dando mucha carnita para desmenuzar para la audiencia de Sin Censura. ¿Qué te parece si aquí dejamos esta oportunidad de conversar? Me da mucho gusto saludarte y cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, querido César. Mira, Vicente, mi anterior Twitter, ahora X, es @CésarGutiPri. Tengo una cuenta de TikTok como @CésarGutiPri y donde subo algunas videocolumnas, y mi página de internet como en YouTube como César Gutiérrez Prego. Pero quería cerrar nada más, Vicente. Por eso estuve escuchando a algunos periodistas que hacían algunos comentarios respecto a que somos pro 4T y que como tú estás acostumbrado a pelearte con la gente y como yo soy tu abogado, pues entonces aprovechamos esa situación para que tú te sigas peleando y que no haya ninguna consecuencia de carácter legal. Obviamente hicieron varios comentarios sobre mi persona y sobre tu persona. Y les quiero decir, tengo por costumbre jamás negar a mis amigos. Tengo muy pocos amigos, pero los que tengo creo que son igual de leales de lo que yo soy. Entonces es nada más como para que les siga ardiendo y les encabrone, y ahí les dejé unas mandarinas en mi Twitter para que me hagan jugo todos los días y que les siga doliendo y que les siga molestando, que no solo eres mi amigo, soy tu abogado y que lo que venga, como venga, lo vamos a afrontar, porque así somos los amigos de a de veras, ¿no? No sé a qué te refieres y a quién te refieras, pero ya me pusiste a comerme las uñas. Bueno, aunque contigo como mi abogado, nada malo puede ocurrir, mi querido César. Y sobre todo, como mi amigo sobre todo.
Acuérdate, como dicen, si te iban a tocar 50 pedradas, por lo menos que te toquen 25 nada más. Oye, invita con tiempo cuando esté el mariachi. A ver, para que la gente sepa, el fin de semana me fui al Corona Capital. Tengo que decir que fue muy buen show, mis respetos, pero yo ya no estoy para ir 3 días a conciertos. Me estaba muriendo. Yo creo que sí, ya los pies no me daban. Ya soy chavorruco, pues. Y en una de esas le mandé por ahí un video a Vicente que le dije, ¿dónde andas? Deberías por andar por acá escuchando música, y me dijo, avísame con tiempo. Hermano, lo que yo quería era dormir ya, porque me doy cuenta que sí, me quité uno de mis grandes gustos, escuchar la de Boys Don't Cry con The Cure, pero para cuando terminé, creo que había perdido 10 años de juventud. Entonces, bueno, un excelente espectáculo, pero sí, ya estoy ruco para esos trotes. ¿Cómo han pasado los años? Te mando un abrazo, César. Cuídate mucho. Otra vuelta, Chente. Cuídate, bye. El abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de su servidor y gran amigo de Sin Censura, hablando con nosotros sin pelos en la lengua.